Ahora lo que vamos a ver es un nuevo tema que tiene que ver con el análisis de vibraciones en sistemas continuos. Eh, la mayor parte de lo que voy a presentar en esta presentación fue tomado del libro de este autor, Shinjiro Rao, del libro Mechanical Vibrations. ¿Ok? Bien, entonces iniciando, hasta este punto se han modelado los sistemas mecánicos mediante masas concentradas y sistemas de resorte. ¿Ok? Los modelos que hemos hecho son modelos de un número finito de grados de libertad, ¿ok? Donde concentrábamos la masa como si fuera una partícula y podríamos tener uno o varios grados de libertad. ¿Ok? Habíamos visto que este tipo de modelos son muy convenientes porque son muy flexibles a la hora de llevar a cabo análisis de vibraciones. Sin embargo, en algunas circunstancias uno requiere eh, considerar la elasticidad y la masa como si fueran sistemas distribuidos. ¿Ok? Entonces, con el fin de obtener resultados más exactos que los que nos ofrecen los sistemas, los modelos de parámetros concentrados, vamos a analizar y vamos a ver cómo es que se ataca ese problema de considerar la flexibilidad y, perdón, la rigidez y la masa distribuida en los sistemas mecánicos. Entonces, vamos a considerar un modelo de masa distribuida de una viga simplemente apoyada en ambos extremos que se muestra en esta figura. ¿Ok? Vean que es como una viga cuando uno analizaba eh, por allá en mecánica del sólido, digamos una viga con carga distribuida, con la única diferencia ahora de que la fuerza ya no es únicamente una función de x, sino que también es una función de t. ¿Ok? Esto significa que la magnitud de estas carga distribuida va a ir variando con respecto al tiempo. Entonces, en nuestro análisis, lo que vamos a considerar, lo que vamos a analizar es el comportamiento de esta viga. Ya vamos a ver que puede extenderse los resultados que vamos a obtener aquí para cualquier tipo de viga, pero para iniciar vamos a considerar una viga simplemente apoyada y en el cual vamos a considerar la rigidez de esta viga y la masa de esta viga de forma distribuida. No vamos a tratar de analizar este problema con masas concentradas, sino considerando sus propiedades de manera distribuida. Otro aspecto importante es que para el análisis vamos a considerar o vamos a hacer uso de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. ¿Y esto qué implicaciones tiene? De que vamos a considerar únicamente de que la viga experimenta deflexiones a lo largo del eje Y. En ningún instante vamos a considerar, por ejemplo, de que este elemento que está aquí va a sufrir algún tipo de rotación producto de la carga distribuida que se aplica a la viga. El único, la única forma en que puede deformarse este segmento de viga va a ser con movimientos o deflexiones a lo largo del eje Y. ¿Okay? Eso es algo fundamental a la hora de obtener las ecuaciones que rigen la dinámica del sistema. Entonces nuestra estrategia va a ser como cuando uno hacía el análisis de la deducción de la ecuación de Viga en mecánica del sólido, considerar un elemento de x o delta x, como quieran llamarlo, y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a decir que eso tiene que ser igual a las fuerzas externas que actúan sobre este elemento, tiene que ser igual a las fuerzas inerciales. ¿Okay?
Entonces, iniciando, vamos a considerar el segmento en cuestión. Vamos a considerar que este dx es tan pequeño que la curvatura que se genera debido a la fuerza distribuida es prácticamente cero. Por lo tanto, podemos considerar como si esto fuera completamente plano. Entonces, vean que las fuerzas que actúan sobre esta viga son el momento en este punto, así como en este otro, y las fuerzas cortantes en estos dos puntos. ¿Ok? Por acá tenemos una fuerza que actúa sobre este elemento de X. ¿Ok? Aquí debería ser también con respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas para así obtener las ecuaciones que nos interesa para un eventual análisis. Entonces, al plantear la segunda ley de Newton a lo largo del eje vertical, se obtiene esta ecuación. ¿Ok? Vemos que tenemos una fuerza que apunta hacia abajo, V más dV, la fuerza que actúa del lado izquierdo, tenemos por acá una fuerza distribuida multiplicado por el de X, y eso tiene que ser igual a la fuerza inercial. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo qué significa cada cosa. Esta va a ser el área de sección transversal, que vemos que puede depender de X, puede que no, puede que el área sea constante. Esta área de sección transversal lo multiplicamos por el dx, vean que lo que tendríamos es algo así. Si esto fuera nuestro dx, esto correspondería al área que puede depender de x o puede ser constante, y el producto de estas dos cosas pues nos da el volumen. Ese volumen lo multiplicamos por la densidad y lo que tendremos aquí viene siendo la masa. Este otro término que está hacia la derecha, vean que no es otra cosa más que la deflexión, que la segunda derivada de la deflexión con respecto al tiempo. ¿Ok? Esto viene siendo la aceleración. Entonces vean que aquí es donde se eh, establece la segunda ley de Newton para el caso de cuando se hace sumatorio de fuerzas a lo largo del eje vertical. ¿Ok? Ahora, podemos ubicar cada una de estas fuerzas en el diagrama anterior. Entonces vean que por aquí está V, aquí está V más dV, este viene siendo positivo, este como apunta hacia abajo viene siendo negativo, este viene siendo positivo y del lado derecho tenemos las fuerzas inerciales que apuntan hacia arriba. Ok, de esta forma obtenemos esta ecuación. Ahí explica qué es cada una de los parámetros. Y ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de momentos a lo largo de este punto. Vamos a escoger este punto, lo vamos a llamar O y vamos a hacer sumatoria de momentos acá. Aquí vamos a recordar lo que habíamos mencionado antes de que la única forma en que esto puede deformarse es sin deflexiones. Vamos a asumir de que este segmento no puede adquirir, eh, no puede experimentar algún tipo de rotación. ¿Ok? Dicho esto, entonces, aquí vamos a tener que, dado que los momentos son vectores libres, vamos a tener aquí m más dm. Por este lado tenemos menos m. Si nos fijamos en la figura, vamos a considerar que estos momentos son positivos, este momento es negativo, esta fuerza va a generar un torque negativo
Y esta fuerza de acá, esta distancia, viene siendo dx medios, el cual va a generar un momento positivo. Estableciendo estas ecuaciones, vemos que tenemos m más dm como un torque positivo, este como un momento negativo. Según habíamos visto, la fuerza cortante en el extremo derecho, esta va a ser la fuerza, esta va a ser la distancia, me va a generar un torque, un momento negativo, y esta, aquí tenemos la fuerza multiplicado por la distancia, vean que es de x medios porque actúa en la mitad, y viene siendo un momento positivo. Igualado a cero porque estamos asumiendo, o la teoría que se deduce aquí, se asume que no existen elementos inerciales. ¿Ok? Como se trata de la viga Euler-Bernoulli, la teoría de Euler-Bernoulli asume que no existe inercia rotacional. No hay inercia rotacional. Esto no existe en la teoría de Euler-Bernoulli. Si ustedes ya llevaron ingeniería asistida por computadora, seguramente les hablaron de algo que se conoce teoría de vigas de Timochenko, en que sí hay inercia rotacional, pero ese no es el enfoque que estamos trabajando acá. Por eso es que es igual a cero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es expresar estos dv y este dm de una manera más conveniente. Vamos a decir que el dv es la derivada parcial de v con respecto a x por dx. Esto lo que significa es cuál es el incremento en la fuerza cortante cuando hay un incremento en el eje x. ¿Okay? La razón entre estos dos es justamente esta expresión que está acá. Lo mismo vamos a decir de dm. Vamos a escribir dm de x por dx. Sustituyendo estas expresiones tanto en esta ecuación como en esta otra, lo que vamos a tener, bueno, ahí yo digo escribiendo eso, lo vamos a poder escribir de esta manera. En este caso, observen que lo que tendríamos aquí sería dv de x por dx. Vean que este menos v se va a cancelar con este. Por este menos, al final de cuentas, aquí aparece un menos, que va a ser menos derivada parcial de v con respecto a x por dx. Aquí vamos a tener fx de t por dx. Y aquí tenemos ρ por a de x por dx. Entonces vean que en todos los términos aparecería un dx. Eventualmente se podrían cancelar, resultando así en que lo que obtendría por acá sería derivada parcial de v con respecto a x más f x de t igual a ρ por a x segunda derivada de la deflexión con respecto a tiempo. ¿Okay? Eso para el caso de esta ecuación. En el caso de esta otra ecuación, lo que obtendría es lo siguiente. Tendríamos acá m más derivada de m con respecto a x por dx menos v menos dv de x por dx bueno, para que quede más claro, aquí multiplicado por este dx más f x de t de x cuadrado
menos m igual a 0. Entonces, vean que hay algunos términos que se eliminan. Este m se va con este otro. Y observen que existen términos en los cuales va a existir órdenes superiores en dx. Aquí me queda v de x menos dv de x cuadrado más f de xt de x cuadrado medios igual a 0. Como estás asumiendo de que dx es muy pequeño, estos dos términos, en comparación con estos dos, este término de acá es muy pequeño con respecto a este. Por lo tanto, podemos decir que de esta ecuación obtenemos el siguiente resultado. Y acá, este de x se puede cancelar. Regresando a la famosa ecuación de que v viene siendo la derivada del momento con respecto a x. De esta manera, entonces, podemos obtener nuestras dos ecuaciones de esta forma. A continuación, como dijimos que de esta ecuación v, no voy a considerar estas cosas para no hacerlo muy decir que v va a ser la derivada parcial de m con respecto a x, y esto lo puedo usar para meterlo acá. ¿Okay? Por lo tanto, lo que obtendría de esta ecuación sería la segunda derivada de m con respecto a x más la fuerza externa igual a ρ por a de x, segunda derivada de v con respecto a t, y ya está. Esto se puede expresar de una forma más compacta todavía, como simplemente segunda derivada de momento con respecto a x más ρ por a, segunda derivada de w con respecto a t, igual a f x de t. ¿Ok? Entonces, de esa forma obtenemos esta ecuación. Y, de acuerdo a la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, el momento flector y la deflexión de la viga está relacionado de esta forma. ¿Ok? Ustedes recuerdan de su curso Mecánica del Sólido de que uno podía relacionar el momento por el módulo de elasticidad, el momento de inercia de la sección y la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces, si sustituyo esta expresión de acá y la meto aquí, voy a obtener una derivada o la cuarta derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces, esa sería la expresión general que para el caso en que el momento de inercia es constante, eso significa que el área de sección transversal es constante, tanto E como I se pueden sacar de la derivada y ahora sí me quedaría la cuarta derivada de y con respecto a x. Entonces, si la viga es de área de sección transversal uniforme, entonces se tiene esta ecuación diferencial en donde las variables independientes son x y t. ¿Ok? En el caso de vibraciones libres, y esto es algo que nos interesa a nosotros, porque
para considerar las frecuencias naturales y los modos de vibración, esto son pues propiedades del sistema, es independiente de las condiciones iniciales, es independiente asimismo de la fuerza externa. Por lo tanto, el caso en donde f de x de t es igual a 0 nos conviene. Y esta entonces es la ecuación que vamos a estudiar. Vean que aquí lo único que hice fue que esto se igualara a 0 y metí estos parámetros, que son parámetros constantes, parámetros que dependen de la geometría y del material, los voy a agrupar en, en un nuevo parámetro que es c cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde? Bueno, justamente c es la raíz cuadrada de e por i entre ρ por a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Y qué significa resolver una ecuación diferencial? Ya sea de parciales o ordinarias. Significa que vamos a encontrar y de tal forma que cuando se introduce en esta ecuación va a satisfacer la igualdad y bueno, esto ya dependería de cada caso en particular, debe también satisfacer las condiciones de frontera y condiciones iniciales. Y eso lo vamos a ver en el próximo video.